Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente y puedo ver que hemos avanzado muchísimo. Hemos llegado al final de la Torá del Pentateuco y estamos por entrar a la parte de los profetas. Si recuerdan, habíamos hablado que el Antiguo Testamento está conformado por tres partes: Pentateuco, Torá, profetas y escritos. En tu Biblia, mi Biblia, en las traducciones modernas, vamos a encontrar que está organizado diferente, no como lo acabo de decir. Está Pentateuco, escritos y luego profetas. Y después de ahí entramos a los evangelios y continuamos avanzando. En la Biblia hebrea el orden cambia, tienen a los profetas primero y luego los escritos. Sin embargo, mismos libros, diferente orden. Cuando hablamos de el Antiguo Testamento y su importancia, lo hemos estado hablando a lo largo de toda esta clase. Es muy importante recordar que todo esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es una historia. Una historia. Hace unos días hablaba con un pastor y hablábamos de cómo en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, puedes encontrar prácticamente todas las temáticas bíblicas, todas. Ahora, debo aclarar, que diga que puedes encontrar todas las temáticas bíblicas no significa que están desarrolladas o en su totalidad. No, para nada. En los primeros 5 libros de la Biblia no puedes encontrar muchos detalles de Jesús, pero puedes encontrar que vendría aquel a que le pertenecería el honor y la gloria y que todas las naciones se postrarían. Podemos encontrar que vendría de la tribu de Judá, podemos encontrar que habrá redención, podemos encontrar que habrá sacrificio, podemos encontrar una y otra vez todas las temáticas y se van desarrollando. Y no solamente desarrollando como un árbol que crece, sino más bien como piénsalo como un brote de agua que se convierte en un arroyo que va agarrando fuerza y se convierte en un poderoso río que viene y se vierte. Entonces, no solamente va creciendo y desarrollándose, sino que va agarrando fuerza, fuerza, fuerza. Vas viendo una revelación que comienza en Génesis y para cuando llegas a Deuteronomio tiene muchísima más fuerza que cuando estaba brotando. Un ejemplo muy específico es cuando vemos por primera vez lo que se conoce como el protoevangelio, Génesis 3:15, la primera mención mesiánica en la Biblia. Dice, y tu simiente le aplastará la cabeza, la simiente de la serpiente. Y está hablando acerca del Mesías, está hablando acerca de Jesús y cómo él vendría a, a resolver lo que en ese momento había pasado. Pero no nos da más detalles, nos dice tu simiente. O sea, lo único que sabemos del Mesías en ese momento es que uno, vendrá. Y dos, que saldría de la mujer, que sería humano. Es todo lo que tenemos. Y más adelante se va construyendo para cuando llegamos a David. No solamente sabemos que vendría una mujer y que sería humano, pero sabemos también que vendría de Israel, que vendría de la tribu de Judá, que vendría de la familia de David, que saldría de Belén, y va avanzando y vamos teniendo más detalles. Es muy importante poder recordar la importancia del Pentateuco. Pero ahora entramos a esta segunda parte, los profetas. Los profetas tienen un mensaje muy importante que darnos. Tienen un mensaje muy importante que darle a su audiencia en su tiempo, pero por inspiración divina también tienen un mensaje muy importante que darnos a ti y a mí el día de hoy. Si queremos entender más acerca de Jesús, su ministerio y todo lo que está escrito, anunciado que Él cumpliría y que cumplirá, es importante que entendamos y leamos a los profetas. Ahora, podemos ver varias veces, varias menciones en donde las mismas escrituras validan en los evangelios y en las cartas paulinas y apostólicas. Vemos cómo validan el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Lucas 24:44 dice, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Puedes ver los tres elementos? Moisés, profetas y salmos. Esta es otra manera de decir los escritos. Lo podemos encontrar en varios lugares. No los tengo aquí todos apuntados versículos, pero así de memoria. También cuando está en el camino de Maús, le dice, y nos mostró cómo Moisés, los profetas y los escritos
hablaban de él y de cómo tenía que padecer. Son estas tres partes que le dan sentido a lo que leemos en los evangelios y en las cartas paulinas y apostólicas. Vienen a expandir. Y esto es una tensión muy, muy increíble porque, por un lado, el evangelio y el mensaje de salvación es muy simple. Es muy simple. Y no sé si te acuerdas, algunos de ustedes deberán de acordarse de los Nuevos Testamentos que a veces encontrabas en los hoteles o tratados incluso que no nada más tenían el Nuevo Testamento. Algunos solo tenían los Evangelios. Y luego otros no solo tenían los Evangelios, solo tenían el de Juan. Ahora, tenemos aquí una tensión muy interesante. ¿Puede una persona pasar de las tinieblas a la luz admirable con un extracto? Yo personalmente creo que sí. El mensaje de salvación tiene esta peculiaridad de ser sencillo para cualquier persona de toda lengua, tribu y nación, sencillo. Sin embargo, no permanece sencillo en el sentido de que puedes profundizar y profundizar y profundizar y profundizar y no lo vamos a acabar. Creo que esto está conectado directamente con la inescrutabilidad de Dios. Palabra, yo sé, palabra grande, palabra que normalmente no usamos, pero lo que significa es que nunca podremos conocer en su totalidad a Dios. Esto suena negativo, pero es bastante positivo. Significa que pueden pasar 1000 años, 1.000.000 de años, una eternidad y siempre habrá más que de conocer. Por lo tanto, su palabra, al venir inspirada de Él mismo, también tiene una profundidad que nos asombra. Piénsalo de esta manera. Otro ejemplo. Te casas con alguien y conoces mucho a tu esposa, a tu esposo. Pero conforme van pasando los años, lo vas conociendo más. Y conforme te presenta más y más miembros de su familia, los vas conociendo y entendiendo más. ¿Nunca te ha pasado, señoras, señores que están ahí, que estás viendo esto? ¿No te ha pasado que de repente ves a alguien de la familia hacer algo y ahora sí hace sentido por qué tu esposa, tu esposo hace lo que hace? ¡Ah! Ya entendí. Esto es familiar y empiezas a entender cosas, decir, ya entendí por qué Jesús hizo esto. Esto es algo que venían haciendo. Ah, ya entendí, esto es algo cultural, esto es algo que le enseñó su mamá, esto es algo que aprendió, esto es algo que los profetas anunciaron. ¡Ah! Ya entendí. ¿Quieres tener esos momentos que se sienten increíbles? ¡Ah! Lee los profetas y vas a empezar a ver, decir, ya entendí por qué entró en un burrito. Yo siempre pensé que por qué no entró en una carroza increíble, jalada de caballos, deja tu caballos, que me encanta, mi animal favorito. Jalada de, no sé, algún ser angelical impresionante o... No, ¿por qué un burrito? Ah, los profetas dijeron que vendría montado en una cría de asno. Y de esa manera pasaría esto. ¿Y por qué gritaban, Hosana, Hosana, sálvanos, hijo de David? Ah, hijo de David se refieren al Mesías que vendría a liberar y cumplir lo que estaba prometido. Y la manera en que le dicen Hosana está ligado con Salmos 24 que dice, que empieza a adorarlo y te quedas, ¡ah! Una cosa se va conectando y empiezas a tener estos momentos que vienen a traerle vida a tu fe, a tu entendimiento. Viene a edificar, construirse, poner ladrillo sobre ladrillo. Y esto, resulta en algo muy, muy poderoso. Ahora, profetas. Vamos a hablar acerca de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Vale, estoy hablando de los profetas canónicos, porque podríamos tener toda una conversación y creo que es para un momento de otra clase, porque también podríamos hacer la pregunta, ¿quiénes son los profetas? Al decir quiénes eran, no estoy diciendo que los profetas ya no hay, simplemente estoy hablando de los profetas canónicos, los profetas que escribieron libros en la Biblia. ¿Quiénes eran los profetas? Vamos a desmenuzar esta pregunta con otra pregunta. ¿Qué se necesita para ser un profeta? ¿Qué se necesita? Porque ya sabemos, de acuerdo a lo que leímos en Levíticos, que para ser un sacerdote se requiere un montón de cosas. Se requiere
Una, ser humano. Esto podría ser un supuesto, pero se requiere ser humano. Se requiere ser hombre. Se requiere ser de la tribu de Leví. Se requiere, y empiezas a ver algunos elementos que hacen solo una persona con esas condiciones podía ser un sacerdote en el templo mosaico. Ahora, ¿qué se requería para ser un profeta? La respuesta es una palabra muy sencilla y que probablemente está familiarizado con ella. Un llamado. Esto es lo que se requiere. Un llamado. Una invitación divina a comunicar las palabras de Dios. ¡Wow! Esto suena increíble, pero también esto puede traer ciertas complicaciones. Piénsalo hoy en día en cualquier puesto importante, a nivel natural, político, empresarial. ¿Qué se requiere para ser gobernador? Bueno, hay ciertos requisitos. No puede ser un niño de 15 años, no puede. Legalmente hay una barrera que dice, no puede. No puede esto, no puede esto, tiene que ser mexicano, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. De la misma manera, las condiciones tienen su aspecto positivo, pero aquí es un llamado. Entonces, ¿qué pasa cuando el único requisito es decir, Dios me dijo? Pues entonces vamos a tener un reto de comprobar quién en verdad si Dios le dijo o simplemente está diciendo, Dios me dijo. Otra vez, estamos hablando de profetas canónicos, no solamente profetas actuales. En este tiempo. Y la Biblia se mete con mucha claridad de decir, a ver, ¿qué hacemos con estos profetas? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de los profetas? Un verdadero profeta, uno, es llamado por Dios. Dos, Dios pone sus palabras en su boca. Y ahorita voy a aclarar a qué me refiero con sus palabras. Y tres, Él dirá a las personas todo lo que Dios le ordena decir. Otra vez, hay una obediencia. No solamente escucha a Dios, sino hay una obediencia. Cuando le dice, habla, habla. Di esto, dice esto. A veces eran mensajes fáciles de entregar. ¿A qué me refiero? Cuando tienes que dar una buena noticia, es bastante agradable ser el mensajero. Cuando tienes que dar una mala noticia, no es agradable. Si alguna vez te ha tocado vivirlo, correr a alguien, despedir a alguien, informarle que alguien está enfermo, informarle que alguien se murió, no es fácil. Pero un profeta hace porque Dios le dijo. Ahora, cuando digo que Dios pone sus palabras en su boca, no solamente pone oráculos, no solamente pone las palabras como un vidente de lo que vendrá en el futuro, aunque sí lo hace, lo aclaro, sí lo hace, y lo hace muchas veces, donde le dice, pum, le muestra algo por venir con un fin muy específico. Pero cuando digo que le pone sus palabras en su boca, muchas veces las palabras que le está poniendo el profeta son palabras que ya dijo Dios. Son palabras que ya habló, simplemente le está recordando, dice, habla estas palabras que yo ya hablé. De hecho, la mayoría de las veces, si te pones a estudiar todos los profetas, te vas a dar cuenta que la mayoría no son oráculos donde del futuro impacta el presente, sino más bien son palabras del pasado que vienen a ser habladas al presente. Súper interesante. Súper interesante. Y ven, estoy usando palabras como oráculo, vidente, son palabras que hoy en día creo que han sido completamente secuestrados por el ámbito oscuro de magia, de hechicería y de cosas satánicas. Sin embargo, muchas traducciones lo podrás ver que son palabras que utilizan. No es la palabra que normalmente utilizo, le llamo profetas. Creo que esa es la mejor palabra que encuentro yo en este tiempo y con el contexto donde vivo para referirme. Simplemente estoy usando diferentes términos. Ahora, ¿cuál era el contexto del pueblo de Israel en el tiempo de los profetas? Había, ¿cómo decirlos? Había una opinión pública, había un sentir común en el pueblo. Y normalmente eran dos. Una, somos irremediables. Estamos perdidos. Una y otra vez fallamos. Dios va a acabar con nosotros. La verdad, no tenemos solución.
Estamos atrapados en esto. Lo dicen de diferentes maneras, pero el contexto común es somos irremediables. Pero el otro clamor común que escuchas es que venga el ungido, que venga el Mashiach, el Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach y Cristo es la transliteración de la palabra Mesías que acaba en Christus, viene del griego y de ahí del latín. Entonces, son la misma palabra, Cristo y Mesías. Nada más una viene traducida del griego y la otra viene traducida del hebreo. El otro clamor es, ven Mesías, porque eres nuestra única esperanza. Esos son los dos mensajes que vas a escuchar una y otra vez en los profetas. Ahora, tú que ya tomaste esta clase, puedes recordar que mientras estuvimos hablando del Pentateuco, vimos varios pactos que fueron establecidos. Por ejemplo, puedes ver cómo Dios hizo un pacto con Adán y Eva y le dijo, de tu simiente vendrá aquel que le aplastará la cabeza a la serpiente. ¡Wow! Vimos que continuó o reafirmó ese pacto con Noé y le dice, continuaré por ti y por Sem y de ahí tu familia. Y ¡pah! Vemos con Abraham el gran pacto abrámico, donde lo pone en un sueño y pasa entre los animales y le dice, a ti te daré esta tierra y te daré una descendencia y haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Pum! Luego vemos el pacto con Moisés, donde en el monte Sinaí le dice, esta es la manera en la que vas a vivir, de esta manera caminarás y serás luz y serás una nación de sacerdotes y de esta manera permanecerás en la tierra y administrarás, hospedarás mi presencia. Y luego más adelante vemos que hace un pacto con el rey David y le dice, de tu familia David vendrá aquel que su trono no tendrá fin. Y después de haber establecido estos pactos, que son muy importantes y muy diferentes, unidad con distinción, esto es algo increíble, son muy importantes y muy diferentes. En muchas ocasiones les dice, porque vendré a hacer algo nuevo. ¿Nuevo de qué? ¿De cuál de todos estos? ¿Ya no va a mandar al hijo de David? No, 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 eso permanece. ¿Ya no va a hacer esto? No, ¿qué vendrá a hacer? Y lo vamos a ver. Vendré a poner las leyes en tu corazón. Eso es lo nuevo. ¿A qué pacto se refiere? Al pacto mosaico, porque ¿en dónde estaban las leyes en el pacto mosaico? En unas tablas, escritas, comunicadas por medio de tradición. Entonces, esto es un gran cambio. Cuando vemos los pactos y los conocemos, hay varios pactos, pero estos creo que son los más importantes. Nos va a ayudar a entender a los profetas. Esta es una gran clave, te va a facilitar verla. Cuando escuchas un profeta hablar, normalmente está parado en alguno de estos pactos. Por ejemplo, cuando el pueblo está diciendo, hagamos lo que queramos, no pasa nada, vivamos como queramos, al cabo nada nos va a pasar, y empiezan a adorar a otros dioses y empiezan a meterse con otras personas y empiezan a unirse, a hacer tratos con otros pueblos. Un profeta se levanta y parado en el pacto de Moisés les dice, Dios se los dijo muy claro, si tú desobedeces, Éxodo 4, Éxodo 30, hay muchísimos capítulos, dice, todas estas calamidades vendrán sobre ti. Entonces, ¿qué está haciendo el profeta? Está hablando el futuro, pero no solamente porque tuvo una visión del futuro, que puede ser, simplemente parándose y recordando las palabras que Dios habló. Y les dice, Dios ya lo dijo. Dios ya no lo dijo. Esto va a pasar y por eso empiezan a decir, arrepiéntete, arrepiéntete, vuélvete al Señor antes de que nos destruya, antes de que seamos exiliados, antes de que esto pase sobre nosotros. ¿Puedes ver cómo se conectan los pactos y los mensajes? Hay otro momento donde el pueblo está en exilio, está triste, está diciendo ya se acabó todo. Estamos en Babilonia, somos esclavos, nos tratan como producto, ya se acabó todo. Y los profetas parados en el pacto abrámico le dice, porque no te abandonaré. Igual, Deuteronomio 4, porque Dios es un Dios de misericordia y no te abandonará. Cuando estés en medio de esas naciones desolado, cuando estás en todo esto, lo vuelve a decir una y otra vez, le dice, me acordaré del pacto que hice con tus padres. Entonces el profeta, viendo el futuro, pero parado en el pasado, en el pacto abrámico, tiene la certeza y
la instrucción de Dios para comunicarle a su pueblo, hay esperanza. Hay esperanza. Dios me ha dicho esto, hay esperanza. Entonces, me encanta esto porque el profeta está parado en el presente, pudiendo ver con claridad el futuro, de acuerdo a lo que Dios ya habló en el pasado. Y se une y trae sabiduría y trae dirección al pueblo. Podemos ver en otras ocasiones donde el pueblo está padeciendo, o el pueblo está desesperado, o el pueblo está cansado. ¿Y cuál es el otro mensaje que le da? Parado en el pacto davídico, le dice, no te rindas. Va a venir el Mesías que esperamos. Va a venir aquel rey que seguiremos, vendrá aquel profeta que escucharemos, vendrá aquel maestro que nos enseñará, vendrá aquel al que todos se postrarán y el que traerá paz y el que traerá orden y su luz llenará toda la tierra. Entonces estos mensajes pueden escucharse complejos, pero están parados en estos pactos y en estos conceptos. Estamos irremediables, un clamor por el Mesías, y en estas dos los profetas van a empezar a hablar. Ahora, cuando hablamos de los profetas, no solo estamos estudiando lo que les pasó históricamente al pueblo de Israel, también es una manera, como lo decía al principio de esta sesión, de aprender qué Dios habló para nuestro tiempo. Para el tiempo, sí, de los evangelios, el primer siglo, segundo, pero para nuestros tiempos, los últimos tiempos. Y otra vez, estoy usando el término amplio, refiriéndome a los últimos tiempos, no a los últimos días. Los últimos tiempos es desde la ascensión de Jesús hasta su regreso. Por lo tanto, estos últimos casi 2000 años estamos en los últimos tiempos. Me fui con esta aclaración. Ok, entonces, ¿qué importancia o qué relevancia tiene los profetas para nuestros tiempos? Muchísima. ¿Cómo podemos entender la realidad en la que vivimos? Te voy a preguntar de otra manera. Si yo te dijera, ¿qué libro quieres elegir de la Biblia para explicarme el nuevo pacto? ¿Qué libro escogerías? ¿Qué libro escogerías? Muy probablemente, no os puedo escuchar, pero muchos dirían los evangelios. ¿Y sí? Pero los evangelios muchas veces, particularmente Mateo, pero los 4 evangelios muchas veces van a hablar dando las buenas noticias, pero no la descripción de qué significa el nuevo pacto. Te van a dar el gran aviso de que la era esperada ya llegó. Pero ¿qué pasa si no sabes cuál es la era esperada? O no conoces los detalles. Uno de los riesgos es que podemos reducir el impacto o el entendimiento de qué se nos fue dado. Por ejemplo, si tú solo lees una fracción de un evangelio, muy probablemente puedas llegar a la conclusión de que Jesús pagó por tus pecados y tu salvación y por lo tanto no tendrás que ir al infierno sino al cielo. ¿Ese mensaje está en la Biblia? Sí. ¿Ese es el único mensaje que tiene el Nuevo Testamento? No. Hay muchísimo más que se nos ha sido dado. No solamente un plan de retiro para cuando nos muramos. Hay muchísimo más que se nos fue dado. El Espíritu Santo, su llenura, los dones, la comunidad de los santos, la profundidad de la palabra, el Nuevo Testamento, la sanidad, la restauración, el impacto en este mundo. Hay muchísimas cosas. Ahora, ¿cómo puedo aprender eso? Tenemos que ir a los profetas. Tenemos que ir a aquel momento en donde se anunciaba y los profetas teniendo una visión y una claridad de lo que vendría, empiezan a escribirlo y cuando leemos esas descripciones, es entonces que tú y yo podemos decir, a ver, ¿esto es en el Nuevo Testamento? ¿Estoy viviendo en ello? ¿Qué hay disponible en esto? Acompáñame en tu Biblia si la tienes ahí a la mano, que espero que sí. Y quiero que podamos ver 3 menciones del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, particularmente en los profetas. ¿Dónde están estas menciones? Acompáñame a la primera, Isaías 59.
Cuando vamos a Isaías 59, déjame le abro yo también aquí mi Biblia. Isaías 59. Uf. Estamos llegando a esta parte del libro en Isaías, en donde ya describió la condición de su pueblo. Desde el capítulo 1 hasta ahorita, podríamos súper resumirlo en decir, Israel está enfermo y no tiene cura. Eso es lo que está diciendo. No tiene cura. ¿Quién podrá salvarnos? Aun cuando queremos buscar la paz, no sabemos ni dónde buscarla. Aun cuando queremos perseguir la justicia, no sabemos ni siquiera qué significa. Por lo tanto, tiene una enfermedad mortal. ¿Quién podrá salvarnos? Isaías 59 empieza a hablar y empieza a mostrarnos de la condición de Israel, pero también el anuncio de un redentor. Otra vez, ¿acuerdan de este mensaje? Vendrá el aquel que han estado esperando, no pierdan su esperanza. Pero es aquí donde vemos por primera vez que se menciona acerca del nuevo pacto. Acompáñame, si tienes tu Biblia, Isaías 59, versículo 12 y 13. Chécate, hablando de la condición del pueblo de Israel en este momento, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros está nuestra iniquidad y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y continúa. ¿Qué está diciendo? El mismo pueblo reconoce y dice, sabemos que hemos pecado y por eso estamos enfermos. Sabemos que hemos pecado y por eso, usando la palabra enfermo, como decir, estamos muertos, alejados de ti, perdidos de los caminos. Tú lo dijiste. Si no caminamos en tus palabras, todo esto acontecería. Versículo 16, chécate esto. Y dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Cuando vemos el versículo 16, acuérdense, toda la historia de redención conectada con la historia de la humanidad tiene que ver con sacerdocio. Tiene que ver con ser figuras de autoridad bajo autoridad para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Desde Adán, los patriarcas, Israel, un sacerdocio. Y cuando dice, no había quien se atravesara, no había quien se interpusiera, quien se pusiera en medio. Está hablando de los sacerdotes, está hablando de que no hay nadie que pueda interceder por ellos. Así que dice, de modo que lo salvó su brazo. Es súper interesante. Y lo afirmó su misma justicia. Dios mismo va a intervenir. Y de hecho, históricamente, en escritos antiguos, cuando se refiere a su brazo y particularmente su brazo derecho, normalmente se refiere a el descendiente del rey o de la autoridad del que estamos hablando. Esto lo puedes encontrar incluso en escritos fuera de la Biblia, históricos, donde dice, por ejemplo, que el rey fulano con su diestra poderosa, que se refiere con su descendiente, con su hijo, y es una conexión. Así que por un lado tenemos aquí una representación simbólica muy clara. Dice que su brazo, su descendencia, lo afirmó con su misma justicia. Pero si no queremos estirar el texto tanto, por lo menos podemos ver que Dios mismo va a tener que intervenir. Dios mismo va a tener que intervenir. Y sigamos leyendo. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir ir a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Versículo 20, pon atención. Y vendrá el Redentor
Redentor a Sión. Esta palabra es clave, márcala si eres de los que raya tu Biblia. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Vendrá aquel que tiene la capacidad para restituir. Si no entendemos muy bien la palabra redentor o suena demasiado elevada, quiero recordarte una historia de la Biblia que te va a ayudar a conectarla con la realidad. En la historia de Ruth, la moabita, si tú te acuerdas, llega un momento donde está en un campo agarrando las sobras y llega Boaz, o Boaz, y la ve y dice, ¿quién es esa mujer? Y para no hacer larga la historia, finalmente la acaba tomando como su esposa. ¿Y por qué? Porque él era un redentor legal de ella al ser familiar. ¿Se acuerdan que descubren cuando va y le dice a su suegra, le dice, este hombre hizo eso y me dice, él es tu redentor porque es de la familia tal, tal, tal. Él te puede redimir. Entonces no solamente es un hombre con buenas intenciones, es alguien que tiene la autoridad y la capacidad de traerte de destrucción, Isaías en particular, de enfermedad, de muerte, de abandono, de estar en la ruina, es el que tiene la autoridad y la capacidad para traerte ¿a dónde? ¿A dónde llevan a Ruth? Al mayor punto de intimidad, al matrimonio, a la alcoba. Lo lleva a esa unión. Es una excelente historia cuando ves la de Ruth desde esta perspectiva. Isaías usa ese término. Vendrá el Redentor a Sión para rescatar a aquellos que se arrepientan de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Está diciendo, no he acabado con ustedes, mi plan continúa. Y voy a rescatar, voy a salvar, voy a limpiar, voy a traer como a Ruth. La voy a llamar a lo más interior. ¿Y qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con este remanente que parece ya muerto? Veamos, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Qué va a hacer? No solamente la va a sanar, no solamente la va a traer de vuelta a Él. Dice, pondré mi aliento. Es la misma palabra. En hebreo, ruach. Pondré mi espíritu, mi aliento sobre ti y seremos uno. Y estaré contigo y tus generaciones. Otra vez, las historias nos ayudan a entender estos conceptos teológicos. Piensa en Adán. Dios lo hace. Ya está hecho. ¿Qué le falta? El aliento de vida. ¿Y qué les pasa? Vuelve el sí. Más adelante lo vamos a ver, pero en Ezequiel tienes el valle de los huesos secos. ¿Y qué pasa? Esta misma ilustración no solamente los revive de ser un montón de huesos. ¿Qué tan vivos son un montón de huesos? Nada. Esa era la condición que Isaías está diciendo. Somos como huesos. Pero Dios tiene la capacidad, dice, habla palabras de vida y dice que los huesos se empiezan a juntar y músculo y ligamentos empiezan a salir. Y finalmente tienes un montón de zombies. Un montón de personas ahí, pero les falta algo muy importante. Dice, ahora profetiza el Espíritu y se vuelve en un ejército poderoso. Oh, esta es la primera mención del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Hablada sobre Israel. Y tú dices, bueno, pero ¿y yo qué? ¿Cómo esto nos impacta a todas las demás naciones? Porque hemos sido injertados, y esto es toda una clase que pudiéramos hablar, pero hemos sido injertados y ahora compartimos junto con, dice, porque ahora sí, ustedes son sacerdocio, real sacerdocio, linaje escogido. Hemos sido unidos, Romanos 11 es el mejor capítulo para escribir esto. Hemos sido injertados y podemos compartir de esta vida, de este sacerdocio. Acuérdense, este era el plan desde el principio. Génesis 12, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y será llena la tierra de su gloria. Y en Apocalipsis podemos ver que esto se cumple y gente de toda lengua, tribu y nación proclamará la gloria del Cordero que fue inmolado.
Así que otra vez, Isaías 59 es una excelente mención y viéndolo a la luz de los capítulos anteriores y siguientes, vas a descubrir mucho de la realidad que ha sido dada a ti y a mí. Por cuestiones de tiempo, vamos a ver las otras dos también. Acompáñame ahora al capítulo más citado cuando se refiere el nuevo pacto. Jeremías 31. Jeremías 31 es un capítulo súper especial. Es otra vez el capítulo del nuevo pacto. Es el capítulo en donde se mencionan más detalles acerca del pacto que va a establecer Jesús. Con muchos, muchos detalles. Tanto para las naciones como para Israel. De hecho, esto es bien interesante porque normalmente decimos nuevo pacto, Jeremías 31, y nos podemos ir muy rápido al versículo. ¿Dónde está? Ahorita lo encuentro. Y decidió perderse en este momento, echándole la culpa a la Biblia. No, yo lo perdí. Ahorita lo encuentro. Pero empieza a decirle, según yo es como en el 30, 31, cuando dice 27, aquí vienen días, dice el Señor, en que sembrarán la casa y la simiente. Aquí está, versículo 31. 31, 31 es digamos que la combinación más usada. Pero todavía no te adelantes. No vamos a entrar en el 31, vamos a entrar un poco antes de hablar justo de este pasaje. Jeremías 31 nos va a hablar y nos va a recordar Dios el propósito supremo de su gran historia de redención. Es extraordinario. Y empieza hablándole a, a su pueblo, pero también tenemos un versículo que es fácil pasarlo por alto. Y quiero que tú que tienes la oportunidad de escucharlo, no lo pases por alto, incluso hasta lo puedas marcar. Otra vez, recordando lo que Génesis 12 decía. ¿Cuál es el propósito? Haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y este es un mensaje que ha sido atentado. ¿Por qué Israel ha pasado por tantas cosas? Porque carga una responsabilidad enorme. Ahora, ¿cuál es el mensaje que las naciones históricamente le han dicho a Israel? Piénsalo, en el tiempo de los profetas, incluso en el tiempo moderno, pero ahorita que estamos hablando principalmente históricamente. ¿Cuál era el mensaje que le daba Babilonia? ¿Cuál era el mensaje que le daban los asirios? ¿Cuál era el mensaje que le daban las naciones a su alrededor? Dios ya te abandonó. Ya no hay nada que pueda hacer. Mira, mira cómo estás. No que muy grande, no que muy poderoso. Tu Dios, sí, el que venció a Egipto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Mira tu condición. No tienes ni con qué curarte. Entonces, esto es súper impresionante. Porque las naciones a lo largo de la historia van a entrar en acuerdo con el acusador en vez de con el creador. Y van a empezar a hablar sobre la nación que sí está pasando por desobediencia y probablemente por juicio, pero las naciones es importante que puedan entender el propósito divino para poder hablar vida sobre su hermana, Israel. Chéquense, el versículo 10 es un pasaje que empieza con una palabra muy importante, Shema, escucha. Cuando a Jesús le preguntaron en una ocasión, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús no dudó en contestarles. No solamente una respuesta muy rimbombante y completa. Jesús le respondió citándole la oración que los judíos dicen cada mañana, el Shema, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que dicen. Cada mañana, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y Jesús les dice eso. Shema. Así que tú lo puedes encontrar. Incluso si vas a Israel, vas a encontrar que la palabra Shema es una palabra muy importante. Significa escucha y obedece. Pero lo que muy pocas personas han notado es que también hay un
Shema Goyim, escucha naciones. Y si Dios tiene al pueblo de Israel recitando todos los días, escucha Israel, yo soy tu Dios. Y da un Shema, hay varios, pero da un escucha naciones. Como naciones vale la pena que pongamos atención que dice. Versículo 10, ahora sí, sin más introducción, dice, escucha la palabra de Dios, oh naciones, y hacedlo. Saber en las costas que están lejos y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¡Wow! ¿Qué está diciendo, naciones? No crezcas en arrogancia pensando que porque Israel está pasando por un momento de dificultad o incluso de juicio, yo he acabado con ellos, porque no es así. El que los esparció, los reunirá. Y estas son palabras de ánimo. El que los, el que los esparció, el que trajo juicio, es el mismo que lo restaurará. Y aquí es donde viene el mensaje que vemos en Deuteronomio 4 y a lo largo de todo lo que hemos estado hablando. Dios tiene un plan A. Dice, reuniré. Y sigue hablando y diciendo, y voy a hacer algo nuevo. Otra vez, el mensaje de los profetas es, estamos perdidos. No, no lo están. Hay esperanza. Vendrá aquel que ha sido prometido. ¿Y qué hará? Ahora sí, acompáñame al versículo 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Y aquí muchas veces podemos ver, nuevo pacto, antiguo pacto y verlo como dos. Acuérdate que esto lo vimos desde la primera sesión. Cuando lo vemos como dos y escuchamos versículos como esto, decimos, entonces quita este y solo se queda este. Y así, por ejemplo, los marcionistas en los primeros siglos llegaron a la conclusión de, pues, tira el Antiguo Testamento, quedemos con el Nuevo Testamento. No, no, no es así. No es uno quita el otro, sino uno lleva a su cumplimiento, a su totalidad, no quitando lo anterior, sino construyendo sobre y llevándolo a su plenitud. Otra vez, esta ilustración de teníamos una semilla en Génesis, ahora tienes un enorme roble en el cual podrías hasta construir una casa encima. Vemos como el ejemplo que veíamos del arroyo. Tienes un brote de agua en Génesis, que eventualmente para los evangelios ya es un río torrencial lleno de vida. Eso es lo que se está construyendo. Y le está diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la mano, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué está diciendo Jeremías 31? Está diciendo algo extraordinario. Y lo podemos ver en diferentes lenguajes. Por ejemplo, el profeta, ¿es Amós o Oseas? No les quiero fallar aquí. ¿Se acuerdan aquel que toma a la prostituta como esposa? Y aquí está. Creo que va a ser Oseas. Pero aquí estoy en Amós. Sí, es Oseas. Entonces, él le pone un lenguaje que de hecho me gusta muchísimo. Porque al hablar de una relación matrimonial nos podemos identificar un poco más. Pero aquí cuando le dice, y yo seré para ti un Dios y tú serás para mi pueblo, la otra manera en la que le está diciendo el profeta Oseas es, yo te abrazaré y tú me abrazarás de vuelta. Esa me encanta. Tú me abrazarás. Hasta este punto de la historia, Dios ha estado abrazando a su amada, pero su amada lo abraza y luego, pues, no quiero. La abraza y no, me duele la cabeza. Te abrazo y no, y sé, Dios, ¿sabes qué voy a hacer contigo? Voy a transformar
tu corazón. Voy a poner mi espíritu sobre ti, en ti. Esto es contenido para muchas clases. Dios en ti. ¿Y cuál es la primera respuesta? Que tendrás el deseo y la capacidad para aferrarte con todas tus fuerzas a Dios. Uf. Unión con Dios. Eso está disponible. Eso es lo que viene hablando. Esto es lo que Dios ha estado hablando sobre su pueblo y esto es lo que a través de la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesús está disponible para Israel y las naciones. Por eso es que tú y yo podemos participar en plenitud, no parcialmente y no como segunda clase, en plenitud del nuevo pacto y participar del sacerdocio que Dios ha venido hablando y de su gran historia para que toda la tierra conozca las buenas noticias y pueda experimentar esta unión con Dios y unión con su novia, con el cuerpo, y ser luz a todas las naciones. Jeremías 31 es extraordinario para hablar del nuevo pacto. Ahora, hay mucho más que seguir leyendo. Te animo a que lo marques y regreses a Jeremías 31. El otro que les decía es Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, por alguna razón, no tengo en mis notas qué capítulo, pero si me dan un segundo. Ezequiel, tenemos 37. ¿Es 36 el que yo estoy buscando? Sí, 36. 36, 37. Ezequiel 36. Aquí vamos a ver, este versículo seguro lo he escuchado, es cuando dice que quitará el corazón de piedra y irá un corazón de carne. Otra vez, habla de una transformación. Y dice, acompáñame, versículo 22. Versículo 22. Te voy a dar un poquito de contexto antes de entrar. Bueno, si Israel ha desobedecido. Y lo sabemos porque Moisés les dijo, antes de que empezaran el viaje, le dijo, van a fallar. Todas estas calamidades van a pasar sobre ustedes, pero clamarán al Señor, se arrepentirán, volverán a Él y Él los rescatará, no los dejará en destrucción. Con eso como contexto, versículo 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así he dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste ustedes entre las naciones a donde han llegado. Escucha, aquí Dios le está hablando muy fuerte a Israel diciendo, ¿saben qué? Voy a cumplir mi palabra, pero es importante que sepan que no es porque se lo han ganado, no es porque se lo merecen, sino porque han profanado mi nombre. Las naciones tienen blasfeman contra mi nombre, dice el Señor, por causa de ustedes, la manera en que han vivido y todo. Así que por mi nombre voy a hacer algo en ustedes, dice. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho, esto ya lo leímos. Versículo 23. Santificaré mi gran nombre, profanando entre las naciones, el cual profanaste ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones, otra vez, otro escucha naciones, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de ustedes. Pausa. ¿Cuál es el plan para que las naciones glorifiquen el nombre del Señor? Que verán cómo Dios toma y restaura a Israel. ¡Wow! Hace algo nuevo sobre su pueblo que otra vez no es que se lo han ganado, no es que son los mejores, no es que son los más especiales, simplemente es el instrumento divino. De la misma manera que podríamos argumentar, ¿por qué los Leví? ¿Y por qué no Rubén? ¿Y por qué no Simeón? ¿Y por qué no? O podríamos incluso argumentar algo más ontológico, porque el hombre es el que da la semilla y la mujer es la que la lleva en su embarazo. Es el instrumento, es el plan divino. Podemos interactuar con él.
Podemos preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hiciste que los padres gobernaran sobre los hijos y no al revés? Puedes interactuar, pero no lo vamos a cambiar. No podemos cambiar que un hombre haga su rol de hombre y su mujer un rol de mujer. Podemos hablar y tendrán sus adaptaciones. Podemos hablar acerca del rol y la función de Israel y de su pueblo, pero a él le plació que este sea su instrumento, frágil, débil, imperfecto. Sin embargo, dijo, ahí pondré mi nombre. Y a través de ellos, piénsalo hoy en día. Hoy en día tú y yo y millones de personas a través del mundo adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al Dios y Padre nuestro Señor Jesús. Al Dios de Israel. Podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. ¿Y cómo lo está cumpliendo? No tenemos la semilla ni el arbolito, tenemos el roble. Hebreos 1 dice, en otros tiempos Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Tenemos la imagen del Dios invisible, Colosenses 1. Podemos ver, como le dijo a Tomás, si me ves a mí, ves al Padre. Hoy tenemos la imagen que revela la plenitud de Dios. Y a través de él, Israel y las naciones, hombres y mujeres, esclavos y libres, tenemos acceso al reino de Dios, a su libertad y al privilegio de ser sacerdotes en el establecimiento de su reino sobre la tierra. Somos unidos a esta gran historia. ¡Wow! Ezequiel sigue hablando y te puede traer muchísima luz de los propósitos de Dios. ¿Cuál es mi propósito en mostrarte estos 3 capítulos? Ampliar qué entendemos por nuevo pacto. Sí, el nuevo pacto es, ¿cómo escribirlo? Creo, estoy como Apocalipsis. Es tan superior que lo único que puedo decir es cómo. El nuevo pacto es como si estuviera en este cuarto y de repente me prenden la luz y es, wow, podía andar muy bien a tientas, no sé si te ha pasado, particularmente en la noche cuando quieres ir al baño, te sabes el cuarto de memoria. Es extraordinario, ¿no? Esa habilidad que Dios nos dio. Pero prenden las luces y es muy diferente. El Nuevo Testamento es así. Pero mi punto es, no porque sea el cuarto con las luces prendidas, olvides ir a ver los planos, el diseño, el propósito, el álbum de historias y de repente empezar a ver, ¡ah! Ya sé por qué hicieron así ese cuarto, ya sé por qué pusieron eso, ya sé por qué pasa esto. Otra vez, imagínate de esta manera. Tenemos el privilegio de poder conocer la historia de nuestro Señor, la historia familiar de nuestro Señor y su familia, que está conectado con el propósito de la humanidad, en el cual ahora tú y yo tenemos parte. Y esto es asombroso. Hay mucho que profundizar. Y quiero animarte que puedas entrar a los profetas con este panorama, sabiendo que cada que hablan no están diciendo simplemente oráculos como un adivino los diría. Están parándose en los pactos para traer luz. Están hablando acerca de realidades futuras basadas en lo que Dios ya ha hablado. Y tú y yo al escuchar esto, es bien importante que entendamos, todavía hay cosas que los profetas dijeron que no han sido cumplidas. Por eso es muy importante que tú y yo vayamos a escuchar. Por ejemplo, hay muchas cosas que hemos experimentado, como paz en toda la tierra, salvación, que toda lengua se postrará, que todas las naciones le adorarán, que Israel mismo será completamente para el Señor. Muchas de estas cosas no las hemos experimentado en su totalidad. ¿Por qué? Porque aún esperamos su segunda venida o se anunciaron que se crecerían en nuestro tiempo. Por lo tanto, es importante saber qué estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo y qué vamos a vivir? Quiero cerrar este momento cuando vemos en Zacarías,
Es increíble, Zacarías. A ver, Zacarías, no te me pierdas ahorita. Aquí está, Zacarías. Zacarías 14, si no me equivoco. Sí, Zacarías 14, acompáñame, con esto vamos a cerrar. Zacarías 14, un día, es un momento súper único. Porque Zacarías 14 nos permite ver con detalle algo que Jesús le habló a sus discípulos el último momento que estuvo con ellos. ¿Cuál es el último momento? El día de Ascensión. Y puedo sentir el peso de esto porque al día de hoy que estoy grabando esta clase, se celebra el día de Ascensión, los 40 días después de la resurrección de Jesús. El día de Ascensión, así que lo que estoy a punto de decir, globalmente hoy se celebra el día de Ascensión. Dice que está Jesús con todos sus discípulos, Dios les dio la gran comisión, están en el monte de los olivos. Y en eso, unas nubes vienen y lo toman y él empieza a ascender. Y todos lo están viendo. Y están viendo cómo asciende Jesús, cómo asciende Jesús. Ya les dio la comisión, ya les dio todo. Y les dice, espérense aquí hasta que venga la promesa de mi Padre. Y está subiendo. Y en eso, unos ángeles aparecen y les dice, hombres galileos, ¿qué hacen viendo el cielo? Y dicen algo muy importante. De la misma manera que lo vieron irse, volverá. Y eso nos dice mucho. Otra vez, si no estás familiarizado con los profetas, tú vas a decir, simplemente esta es una promesa de que va a volver. No, está diciendo mucho más que solamente que va a volver. Le está diciendo de la misma manera en la que se fue. ¿Cómo se fue? Montado sobre las nubes. ¿Cómo describe Daniel 7 que va a volver el Mesías? Montado sobre las nubes. Así que quieres saber más acerca de aquel que viene montado sobre las nubes, lee Daniel 7, 8, 9. ¿A dónde va a volver? Dice, de la misma manera. ¿De dónde se fue? Del monte de los olivos. ¿A dónde va a volver? Oh, ya me estoy metiendo mucho detalle. Acompáñame a Zacarías 14. Zacarías 14 dice, he aquí, versículo 1, el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado en la ciudad. Después de esta enorme guerra donde las naciones se vuelven contra Israel, dice, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dios interverá y sale y entra a la defensa. Y chécate el versículo 4, márcalo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Qué dicen los profetas? ¿Dónde sale el detalle de los montes de los olivos? Cuando el ángel dice, de la misma manera que lo vieron irse, volverá, se levantó en el monte de los olivos y volverá en el monte de los olivos. Déjame decirte algo extraordinario. Si tú el día de hoy vas a Israel y te paras en el monte de los olivos y volteas a ver a Jerusalén, te vas a dar cuenta de dos detalles muy únicos. Jerusalén, por lo menos la Jerusalén antigua, hoy la ciudad ha ido creciendo, la Jerusalén antigua tiene una muralla que la cubre. Y hay diferentes puertas, la puerta del norte, sur y demás. La puerta que da al monte de los olivos está sellada. Está sellada, no hay paso, está cerrado, es una gran muralla y el arco está completamente sellado. Y afuera de esa puerta sellada, ¿qué crees que hay? Un cementerio musulmán. Así que esto se hizo intencionalmente, sabiendo esta palabra, diciendo, aquí están, está tomada, está sellada, nadie pasa por aquí, aquí está, esto es nuestro. Pero otra vez, volvamos a Zacarías.
Y dice el versículo 4, y pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis, y seguirán pasando muchas cosas. Pero sigamos. Versículo 8. Acontecerán también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Uf. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Pausa, es que no está ni siquiera en mis notas, pero es demasiado interesante todo esto. Ve y lee al final de Apocalipsis qué pasa y de dónde sale un río y qué hace ese río. Y conéctalo con esto que estamos viendo. Versículo 9. Y el Señor, márcalo, el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día. El Señor será uno y uno su nombre. ¿Qué dicen los judíos todas las mañanas? Shema Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Uno. En ese día el Señor volverá sobre el monte de los olivos y en ese día establecerá su reino y todas las naciones lo reconocerán y dirán, sí, Él es. Sí, Él es. ¿Cómo sabemos todos esos detalles? Está en tu libro, está en los profetas. Claro, si tú lees Hechos 1, 8 y 9, vas a entender y vas a poder ver con claridad lo que te acabo de decir. De la misma manera que ascendió, de la misma manera volverá. ¿Cuánto detalle puedes sacar de eso? Suficiente para que tengas esperanza. ¿Pero quieres saber más? Es importante que podamos entrar y ver con claridad. No dejes que la densidad o, o tanta poesía o todo lo complejo que pueda atravesarse en el camino te frene. Quiero que tengas esto como herramientas prácticas para meterte al libro de los profetas. El contexto está diciendo, somos irremediables, estamos esperando al Mesías. Los profetas, viendo el futuro, hablan en el presente acerca de lo que ha sido establecido en los pactos en el pasado. Y finalmente hay una esperanza suprema que es el nuevo pacto y su culminación. Nosotros ya empezamos, por gracias a nuestro Señor Jesús, la era del nuevo pacto, pero no hemos visto su culminación. Estamos todavía en este tiempo de espera. Por lo tanto, llénate de esperanza, infórmate y que tu corazón sea encendido con esta esperanza viva que te permite que tu fe crezca y luego que tu fe sea afirmada por la verdad que Él ya ha hablado, que está hablando y que seguirá hablando. Que Dios te bendiga.